La paz sea con ustedes, hermanos. El grupo de liturgia comparte las lecturas y evangelio del cuarto domingo de Pascua. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un salariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar.
Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Reflexión. El cuarto domingo de Pascua lo celebramos cada año como Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. De manera particular, las vocaciones sacerdotales y religiosas. Todo el Evangelio, en el fondo, no habla de otro tema de este vínculo entre las multitudes abandonadas sin pastor y Jesús, que se compadece por ellas. Cuando se presenta como el buen pastor, se constituye el punto de referencia de todos los pastores. Presenta las características que debe tener un buen pastor y nos alerta sobre los malos pastores, indicándonos también sus características. La primera característica de un buen pastor es ofrecer la vida por sus ovejas, y esto lo repite en 4 ocasiones. La segunda es el conocimiento de sus ovejas. Hay una identificación entre el pastor y las ovejas. La tercera mencionada es el cuidado que tiene de sus ovejas. Entre Jesús y las ovejas hay una relación profunda de recíproco conocimiento. Los buenos pastores, a ejemplo de Jesús, son quienes se preocupan por la formación de sus fieles, de manera que tengan una visión crítica del mundo y no se dejen engañar por nada ni por nadie. Los malos pastores son quienes usan la palabra de Dios para manipular a las personas y extorsionarlas, solicitando dinero y procedimientos de acuerdo a sus intereses. De estos malos pastores tenemos ejemplos en abundancia en toda nuestra sociedad y cada día aumentan. El buen pastor tiene una identificación con sus ovejas y ellas se identifican con él. Él se preocupa por ellas, no por obligación, sino por amor. En el Evangelio de San Lucas, Jesús dice que deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Esa debe ser la actitud de un buen pastor. Me vienen a la mente las palabras del Papa Francisco, que insiste en que los pastores tengan en sí el olor de las ovejas. Esto se logra solo estando con ellas. Hoy debemos orar para que el Señor regale a su iglesia personas que escuchen la invitación a ser pastores según su corazón. Es propio de una comunidad de creyentes preocuparse para que en su interior puedan nacer pastores. El buen pastor no es un héroe, sino una persona que ama. Amar a los otros quiere decir tener sentimientos inmensos como los tenía Jesús. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. El amor de Dios lo hace conmoverse pensando en los que vagan en nuestras ciudades en busca de una meta. Esos hombres o esas mujeres, cercanas o lejanas, que esperan consolación y no la encuentran. Cuando se instituyó la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa Pablo VI quería dedicar este cuarto domingo de Pascua, ya conocido como Domingo del Buen Pastor, a las vocaciones. Por ello se celebra hoy la Jornada Mundial de las Vocaciones. Jornada no solo de una de ellas, sino de todas las vocaciones. Aunque si la figura del buen pastor nos induce a referirnos en modo particular a la vocación sacerdotal y religiosa. En la vida cristiana podemos distinguir 3 tipos de vocación. La primera vocación es la llamada del Señor al bautismo y a la fe. Tal vez debemos hacer un esfuerzo por recuperar
y hacer realidad esta llamada del Señor. San Juan, en la segunda lectura de hoy, explica y define como llamada del Señor el ser hijos de Dios sobre esta tierra y partícipes de su vida divina. Cada bautizado está llamado a ser conforme a Cristo y a participar a su dignidad sacerdotal, profética y regia, como se expresa el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. La llamada del Señor a la vida consagrada. Otro tipo de vocación es la llamada del Señor a una vida de especial consagración a Dios a través de la práctica de los 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. ¿Qué caracteriza esta vocación? Son 4 elementos: el primado del Evangelio, el seguimiento de Cristo, la comunidad y la misión. La vida religiosa se sitúa bajo el primado del Evangelio. Esta es su primera característica. El Evangelio es el elemento que caracteriza la vida religiosa. El Evangelio como revelación de Dios en Jesucristo, testimoniada en las Santas Escrituras, sobre todo en los 4 Evangelios. Su segundo elemento constitutivo es el seguimiento de Cristo. Con esta aclaración, el religioso es una persona llamada a vivir la propia humanidad siguiendo a Cristo y que encuentra en Jesús de Nazaret el modelo en el cual inspira su propia conducta. Obispos, presbíteros y diáconos participan en diversos sagrados del sacerdocio de Cristo. Los obispos, en modo visible, desarrollan las funciones del mismo Cristo Maestro, Pastor y Pontífice, y actúan en su persona y están investidos de la plenitud del sacramento del orden sagrado. Los sacerdotes, como colaboradores de los obispos, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos. A imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, son consagrados para anunciar el Evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino. Los diáconos están en el grado inferior de la jerarquía y sirven al pueblo de Dios en comunión con el obispo y sus sacerdotes, con la administración del bautismo, la distribución de la Eucaristía, la lectura y comentario de la Sagrada Escritura, la instrucción de los fieles, presidiendo el culto y asistiendo y bendiciendo el matrimonio. Jesús, buen pastor, ayúdanos a seguir en tu rebaño, ser generosos, serviciales y ser auténticos servidores tuyos. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.